Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el módulo 3, conducción de equipos, y en esta clase vamos a ver lo que tiene que ver con creatividad, innovación y las técnicas grupales. Todas ellas tienen que ver con herramientas posibles que muchas veces serán necesarias en la función de liderar un equipo de trabajo. Empezaremos entonces con la creatividad e innovación en los equipos de trabajo de Ernesto Vicente García Ramis. Lo primero que establece este autor es una relación entre estos dos mundos aparentemente disímiles, que son innovación y creatividad y equipos de trabajo. ¿Cuál es la relación que establece entre estas dos dimensiones, entre estos dos mundos aparentemente disímiles? Eh, Lo que él dice o sostiene es que la creatividad que pueden aportar los distintos miembros del equipo puede hacer que eh, y por extensión la organización sean innovadores. ¿Qué significa eso? La creatividad de los miembros hace o puede hacer que el equipo de trabajo inserto en una organización y por ende la organización sean innovadores. ¿Por qué la creatividad es un insumo necesario muchas veces en la estructura de un equipo, de una organización? Porque implica una manera posible de resolución de problemas. ¿Qué significa esto? Un problema es una situación en la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario encontrar un medio para conseguirlo. Es decir, nos proponemos un objetivo y hay que disponer de medios para cumplir ese objetivo. Lo que puede pasar es que el repertorio actual de respuestas disponibles sea insuficiente. Por lo tanto, se deben crear nuevas acciones o integraciones. Algo de la estructura y las posibilidades de respuesta disponibles, ya sea en el equipo o en la organización todas, no son suficientes para la resolución del problema. ¿Por qué? Por múltiples razones. Una de las cuales es que podría suceder que los problemas que se deben afrontar son distintos a los problemas que se habían afrontado anteriormente. Hay algo novedoso también en el desafío que hay que encarar. Por ende, esta novedad en el desafío implica una novedad en las respuestas posibles. Por eso la creatividad es esa acción donde nuevas acciones e integraciones permiten resolver un problema que con los medios anteriores no se podía. La creatividad como acción, como proceso del pensamiento, puede presentar distintos obstáculos, o hay obstáculos que a veces dificultan la posibilidad de pensar creativamente. Por ejemplo, la incapacidad de cambiar las respuestas estereotipadas. Estereotipadas significa aquellas que siempre fueron así. Puede suceder un obstáculo donde hay una dificultad para salir de las respuestas que siempre funcionaron. Esta dificultad tiene que ver muchas veces con qué es lo que se conoce, con la comodidad, con la incapacidad de suponer que aquello que funcionó es situacional. Y esto sirve como una proposición general. Hay cosas que funcionan, pero funcionan en un momento y en una situación dada. Cuando varía la situación, es necesario nuevas respuestas. A veces es difícil romper la inercia de seguir aplicando las respuestas que antes habían funcionado. De hecho, podríamos pensar que la mayoría de las respuestas inadecuadas que presentamos frente a problemas o dificultades, ya sea en el plano organizacional, de un equipo, e incluso podríamos pensarlo en el orden personal,
la mayoría de las veces que utilizamos algún tipo de respuesta inadecuada para la situación es porque seguimos persistiendo en respuestas que en otras situaciones fueron adecuadas. Es decir, la respuesta inadecuada de hoy en realidad es una respuesta que fue adecuada en el pasado, pero sencillamente frente a este nuevo desafío es que es inadecuada. Esto va ligado también con la incapacidad de adaptar las formas de percepción, es decir, percibir las situaciones desde un ángulo distinto, correrse para mirar desde un lugar distinto esto, porque esto es algo diferente a lo que antes observábamos. Algo de la situación cambió. También tenemos que cambiar la forma de percibir ese algo. A veces incluso la excesiva familiaridad con un asunto nos impide aplicar la creatividad. Estamos tan inmersos en eso, tan incluidos, que la creatividad en algún sentido implica un corrimiento, un paso para atrás que nos permita ver desde otra percepción la situación. A veces uno está tan imbuido adentro que se hace difícil dar ese paso hacia atrás para ver la situación global y para permitirse verla desde otra forma de percepción. También hay bloqueos sociales o culturales, esto siempre se hizo así, esto no podría hacerse de otra manera, la única manera que funciona es así. Mandatos culturales de que las cosas tienen que ser de esa manera, o bloqueos emocionales también. Una vez más, ya lo habíamos mencionado en algunas otras clases, las propias ansiedades que genera salir de lo conocido y aventurarse a lo nuevo. Adaptarse al cambio, aventurarse a lo nuevo, salir de la zona de confort, genera ansiedades. También podría pasar que inclusive organizacionalmente eh, existan trabas. Trabas en organizaciones muy rígidas y muy acostumbradas a funcionar con ciertos procedimientos que de alguna manera obstaculizan pensar desde otro lugar o desde otra manera. Todas estas son algunas de las dificultades que a veces impiden proponerse o generar acción desde la creatividad para la resolución de problemas. Pero volvemos a decir, a veces los problemas necesitan soluciones nuevas. En general, como la creatividad se ejercita, como la creatividad puede ser potenciada, la creatividad a nivel personal o la creatividad de un equipo puede ser potenciada, puede ser ejercitada cuando se aplica una y otra vez, se piensa creativamente, se actúa creativamente, esto va generando un hábito y un mayor desarrollo de la creatividad. Y existen en ese sentido algunas técnicas que se proponen que permiten potenciar la creatividad. Estas técnicas lo que hacen es generar una manera de pensar entre varias integrantes, por ejemplo en equipos, que promovería la emergencia de pensamientos creativos, soluciones creativas. La tormenta de ideas, el brainstorming, es tal vez la más conocida. Tiene que ver con eso de ir disparando distintas ideas en torno a un problema. Cada uno de los integrantes va disparando distintas ideas. Lo más interesante es que, si bien obviamente hay un momento de pensar estas ideas no se repriman, aparezcan más o menos espontáneamente. Es decir, para que la tormenta de ideas funcione, lo que tiene que existir es un permiso y una confianza para ir proponiendo las distintas alternativas. No todas van a ser eficaces, no todas las ideas van a ser buenas. Pero si uno se permite que fluyan libremente esas ideas, de allí muy probablemente aparezca aquello que nos permita
soluciones adecuadas ante la problemática actual. Una técnica también relacionada con esto de la espontaneidad y salir de las respuestas estereotipadas o de las estructuras comunes de pensamiento es la provocación. La provocación lo que propone como punto de partida precisamente es frases o ideas que aparentemente son sin sentido. Es decir, romper la estructura lógica de pensamiento y actuar a partir de asociaciones que a priori parecerían absurdas. En esas asociaciones que a priori parecerían absurdas, puede surgir algo que tiene una propia lógica, que aparece como una idea que puede ser pensada y es novedosa. ¿Por qué? Porque pudimos romper las estructuras lógicas de pensamiento que son a las que solemos recurrir. Eh, Se usaba mucho también en el arte esto de la espontaneidad, de tratar de romper las estructuras lógicas, porque algo del orden de lo novedoso, del orden de los sentidos que aparecen y que no existían previamente, que emergen, puede serlo cuando se rompen esas estructuras lógicas que un poco restringen el campo de pensamiento y de posibilidad de las respuestas en este caso. Entonces, si la primera tiene que ver con generar lluvia de ideas, la segunda tiene que ver con tratar de romper el marco lógico desde el cual se piensan las ideas. La técnica de atributos tiene que ver con la separación del problema por distintas fases o atributos. Sería no pensarlo globalmente, sino pensar todos los aspectos y los atributos relacionados con esa situación, con ese problema, con aquello que se desea encarar o sobre aquello sobre lo que desean innovar. La separación por los distintos atributos nos permite pensar a cada uno independientemente en el sentido de que lo vamos a tomar como eje de pensamiento por un instante. Todos los atributos obviamente están relacionados y hacen parte del todo, pero al separarlos, se promueve un tipo de análisis que a lo mejor hace que surjan pensamientos o ideas creativas que pensándolo meramente como un todo no surgirían. Una de las técnicas bastante utilizadas ahora es el Scamper, que propone ciertas acciones posibles o ciertas propuestas de pensamiento posibles que promocionarían precisamente el generar una creatividad al respecto de las ideas que nos permiten afrontar ese desafío. Sustituir un aspecto por otro, sustituir algo, alguno de los elementos por otro, combinarlos de maneras distintas, adaptar algo que funcionaba, cumplía una función para otra función, permitirse modificar aspectos de la estructura, dar otro uso que se relaciona bastante con el adaptar, reordenar o eliminar algunas de las cosas que sucedían en ese procedimiento y que tal vez hoy ya no son necesarias. Entonces, ¿qué propone el Scamper? Propone como técnica algunas acciones sobre esa respuesta, sobre ese procedimiento que permiten ir variándolo. ¿Cuáles son estas? Permitirse pensar, sustituir, pensar el combinar, el adaptar, el modificar, dar otro uso, reordenar o directamente eliminar. Los mapas mentales también son maneras de estructurar el pensamiento. El mapa lo que establece es un modo de función del pensamiento, donde en el centro se coloca el problema e irradiando, como si fueran, digamos, los rayos de un sol con otros ejes rodeando, los temas relacionados. Es decir, pensar el problema y todos los temas
que se relacionan con ese problema. Esta estructura donde queda desplegado el problema y los temas relacionales nos permite observar esa situación de otra manera, desde otra perspectiva, como veníamos diciendo, de una manera tan más compleja muchas veces o más rica, y esta observación más rica del problema permitirá a lo mejor que surjan respuestas diferentes o novedosas. ¿Por qué? Porque percibimos el problema de otra manera. Si bien esas técnicas facilitan, obviamente, o pueden promover pensamiento creativo, es la razón de existir de esas técnicas, la sola aplicación de las técnicas no es suficiente. Tiene que haber condiciones que permitan potenciar la creatividad. Es decir, ciertas cuestiones que favorezcan el surgimiento o la exploración creativa, independientemente de esas técnicas que, como técnicas, pueden ser disparadores de pensamiento creativo. Una de las condiciones para potenciar la creatividad va a tener que ver con el darse el permiso de crear problemas. Muchas veces se hace demasiado hincapié únicamente en la resolución, pero el planteamiento del problema, en realidad, cuando es adecuado, casi les diría que nos direcciona a la resolución. En investigación se suele decir que el correcto planteamiento de un problema es el 50% de la solución. Cuando pensamos de manera correcta, de manera adecuada el problema, cuando podemos generar planteamientos novedosos del problema, esta posición inicial, un planteamiento novedoso del problema, distintos planteamientos del problema, el planteamiento adecuado del problema según las circunstancias, nos va a permitir partir de una base desde la cual todas las acciones tendientes a la resolución van a ser mucho más simples. Siempre se dice que es muy difícil encontrar la respuesta al problema o a la pregunta que no se ha hecho. Entonces, para encontrar respuestas, lo primero que tenemos que hacer énfasis es en la dimensión de las preguntas. A veces, utilitariamente, uno solo se centra en la resolución y se olvida que las resoluciones son consecuencias del planteamiento de preguntas, de problemas. También una condición para potenciarla es concebirla como integral. Es decir, en la creatividad intervienen hábitos. Por eso decíamos que la creatividad se ejercita a partir de ciertos hábitos, de ciertas maneras de pensar, de ciertas maneras de producir pensamiento colectivo. Los hábitos van fortaleciendo esa práctica y van permitiendo que cada vez salga más fluidamente y con resultados tal vez mejores. También ver que las creencias y las destrezas aparecen en la creatividad. Las creencias como la base desde la cual vamos a operar, las destrezas como las capacidades que nos van a permitir generar creatividad. Y obviamente el entorno social. El entorno social puede aparecer como promotor o como obstáculo para la creatividad. Es decir, puede permitirla o puede obstaculizarla. Cuando hablamos de entorno, acá podemos pensar en muchos casos el entorno organizacional. Es decir, una organización que no dé espacio a los pensamientos creativos aparecería como un obstáculo en la generación de los mismos. Los entornos tienen que promover la creatividad, destinarle espacios y momentos y considerarlo como un valor útil.
Todo ello permitirá que el hábito de pensar creativamente se fortalezca y sea cada vez más eficaz y se aplique más fluidamente. Por otro lado, acá habla de favorecer la creatividad múltiple. Significa que las maneras de ser creativos son múltiples. La creatividad uno puede pensar que está ligada con la novedad, con generar nuevas estructuras de pensamiento, nuevas respuestas, nuevas percepciones, nuevas proposiciones, nuevos planteamientos, que la creatividad tiene que ver con romper las estructuras de lo que ya existía, porque en definitiva eso es la creatividad. La creatividad es salir de lo que estaba, pero en ese salir de lo que estaba no hay única manera de ser creativo. La creatividad tendrá que ver con maneras de romper eso que también van a estar relacionadas con las capacidades, las áreas fuertes, las habilidades. Las maneras también tendrán que ver con las características de quienes generan creatividad. Y las características de quienes generan creatividad va a tener que ver con las herramientas, los saberes, las capacidades y cualidades de las cuales van a generar creatividad. Por eso, la creatividad como fenómeno va a ser mucho más rico si aceptamos la sinergia que se produce desde las maneras creativas propias de cada uno que van a estar relacionadas con las áreas fuertes o habilidades naturales específicas de cada uno, ya sea integrantes de un equipo o en la sumatoria misma del equipo. Y por último, otra de las condiciones para potenciar la creatividad que propone este autor es la de generar aproximaciones sucesivas. Significa ir paso a paso, consecuencias, ir cumpliendo metas parciales y que cada una de las metas parciales también implique una recompensa o que estén incluidas recompensas. Es decir, en vez de hacer un recorrido que va desde el inicio al final, que a veces puede ser largo y a veces puede inclusive producir confusión o desmotivación por su misma extensión, ir yendo secuencialmente por pasos y que en cada paso exista esa sensación de logro que tiene que ver con haber cumplido ese paso, con recompensas que tendrán que ver con elogios, con otro tipo de recompensas materiales o con la misma satisfacción de ya haber superado ese paso. Ir secuencialmente nos permite afrontar todo el camino de una manera muy distinta. El camino recorrido será el mismo, pero conectarse con los logros de cada etapa hace que, aunque el camino es el mismo, parezca muchísimo más corto y en cada una de las secuencias esté mucho más preparado y mucho más motivado. Por otro lado, las aproximaciones sucesivas nos permiten como terminar de cerrar lo adquirido en cada paso y que sea más claramente un insumo para afrontar el paso siguiente. En la creatividad también la flexibilidad, esta ruptura de las respuestas estereotipadas o del cambio de percepción que nombrábamos como obstáculos, eh, se logra superando límites tradicionales de nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y también hay maneras, a partir de la flexibilidad, de proponer acciones que generan creatividad. Una es, la primera, resolver problemas con otros. Cuando estamos hablando de resolver problemas con otros, es resolver problemas con otros que piensen de manera distinta, que aporten algo distinto a lo nuestro. Es decir, hacerlo con un otro que piensa, sabe y actúa de una manera distinta, me permite salir de mi zona de confort para ir a encontrarme con el otro. En este encuentro, algo de lo que el otro genera, como percepción, como saberes que expone,
me permite enriquecer lo que era antes mi zona de desarrollo, mi zona de confort. ¿Por qué? Porque me encuentro con algo distinto y eso distinto enriquece. Permitirse experimentar. Muchas veces uno de los obstáculos más grandes en los procesos de adquisición de conocimiento o de nuevas ideas es el miedo a equivocarse. Es no entender que el logro es un proceso donde uno no tiene todas las respuestas al principio, sino, idealmente, al final. Y que en este tránsito uno tiene que experimentar, probar. Y que también ahí está o figura, permitirte esto, prueba y error, experimentar. Prueba y error están íntimamente relacionados. Experimentar, permitirse probar. Y permitirse probar sabiendo que hay cosas que no van a funcionar. Pero en general, cuando uno produce conocimiento, no es solo valioso lo que encontramos como adecuado. También es muy útil a veces descartar lo que no es funcional. El camino para ir llegando implica también descartar esos supuestos caminos que podrían haber sido los caminos, pero que en realidad no lo son. Llegar a la meta también implica descartar otras alternativas. Y todo eso va a ser posible a partir de experimentar la prueba y el error. Porque aparte, en cada supuesto error, lo que habrá es un aprendizaje. Esto no funciona así porque, y ahí hay un aprendizaje, que es un insumo para intentar otra prueba que a lo mejor sí sea la que nos permite encontrar la solución adecuada. Otra manera de salir de nuestra estructura y de nuestra zona de confort, así como es resolver problemas con otros, va a tener que ver con ponerse en el lugar de otros. Es adoptar la perspectiva de los otros. Y eso amplía nuestra mirada. Nos saca del lugar desde el cual generalmente miramos para mirar desde otros lugares. Otra de las cuestiones importantes es la de generar alternativas sin juicio previo. El juicio previo es el prejuicio. Si el juicio es previo, es un prejuicio, nos impide desplegar la alternativa, analizar la alternativa y poder darla como válida. Y os vuelvo a repetir, si no es 100% la válida, cosas nos enseñará, pero el juicio previo clausura la posibilidad de exploración de la alternativa. Y la otra cuestión es transferir experiencias. Cada uno tiene un saber, experiencias vividas, saberes que devienen de la práctica y de la formación, que en esta transferencia enriquecen. No solo serán mis experiencias, serán las experiencias del otro, los saberes del otro. Y en esta multiplicidad, la posibilidad de pensar es más rica y la creatividad se potencia. Por último, y cerrando un poco lo que tiene que ver con esta faceta de la creatividad, algunas técnicas que les pueden servir para fomentarla, algunas de las condiciones que son necesarias para pensarla, algunos de los aspectos que nos permiten flexibilizar las maneras de pensar, tiene que ver con que la creatividad y la innovación son valores necesarios en las organizaciones. ¿Por qué? Porque si hablábamos de creatividad recién, ahora vamos a hablar de innovación. ¿Y qué es la innovación? Es la capacidad de hacer las cosas distintas.
Que en algún momento el equipo de trabajo, la organización, puedan hacer las cosas distintas. Y distintas van a ser, idealmente, mejor o más adecuado para esta situación que se debe afrontar. Entonces, la innovación permite hacer cosas distintas. Hacer cosas distintas va a multiplicar la calidad de respuestas o generar respuestas novedosas o creaciones novedosas que permitan a la organización ir marcando caminos de liderazgo. Y la innovación, ¿de qué depende? ¿De qué depende esta capacidad de hacer cosas distintas? De la creatividad, que es la capacidad de las personas de pensar cosas distintas. Para hacer cosas distintas, previamente se tuvo que pensarlas y pensarlas creativamente. La innovación es la creatividad de las ideas, como capacidad de las personas, en el marco de una organización que las defiende, de una estructura que permite que la idea se aplique y en el marco de una cultura que lo propicie. Las organizaciones tienen que aparecer como favorecedores de esta creatividad, porque esta creatividad va a dar respuestas que la organización necesita. A veces, tal vez en sus experiencias, esto no sea tan fácil, pero independientemente de que no haya un apoyo organizacional a veces tan claro, la generación de creatividad dentro del ámbito de un equipo, dentro de la autonomía relativa de un equipo, les va a aportar esto que la creatividad genera, que es innovación. ¿Y qué es la innovación? La capacidad de hacer las cosas distintas. ¿Y por qué a veces es necesario hacer las cosas distintas? Porque solo obtendremos las soluciones a los problemas, las respuestas adecuadas, haciendo las cosas distintas a como eran. Por eso, pensar esta dimensión de la creatividad es eh, pensar una herramienta necesaria frente a los desafíos de un equipo inserto en una organización y en un contexto cambiante. Vamos entonces a la segunda parte de la clase y va a tener que ver con las técnicas. Las técnicas como insumo en el hacer de los equipos de trabajo. ¿A qué referimos con las técnicas grupales? Técnica como cuestión general denomina un conjunto de procedimientos. Técnica, la tecné, como decían los griegos, denominaba un conjunto de procedimientos con los cuales se lograba algo. Las técnicas grupales, que es lo específico que vamos a trabajar ahora, son el conjunto de procedimientos que se utilizan para actuar con grupos de personas de acuerdo a un objetivo determinado. ¿Qué significa esto? Las técnicas, a partir de lo que proponen como acción entre personas, son procedimientos que promueven un movimiento grupal que se espera favorezca el cumplimiento del objetivo predeterminado. Vamos a explicarlo de otra manera. Las técnicas grupales también se pueden pensar o también se pueden denominar técnicas dinamizadoras grupales. ¿Qué es lo que proponen? Proponen un hacer del grupo a partir de consignas específicas. ¿Qué son las técnicas grupales? Se proponen consignas específicas y hay un hacer del grupo en función de estas consignas disparadoras específicas. Ese hacer del grupo y la reflexión que se genere y el pensamiento que se genere en ese hacer van a promover o van a favorecer el cumplimiento del objetivo predeterminado. ¿Predeterminado por qué? Porque primero, cuando uno aplica técnicas dinamizadoras grupales, tiene que pensar qué es lo que quiero lograr. Y después decir, bueno, ¿qué técnica favorecería cumplir con este objetivo? En el ámbito del trabajo en equipo, entonces, ¿qué son las técnicas grupales? Son estrategias o instrumentos que se aplican a un colectivo laboral. Las técnicas grupales en realidad tienen muchísimas posibilidades o facilitan muchísimos objetivos posibles.
Realizar diagnósticos grupales y organizacionales, fortalecer cohesión y confianza del grupo, promover el mejoramiento de la comunicación, aportar al fortalecimiento de los vínculos, ayudar a la mejor asimilación de conceptos y objetivos, crear integración y cooperación entre integrantes, abordar la resolución de conflictos interpersonales, generar las condiciones para la disolución de obstáculos en la realización de la tarea, lograr productividad grupal y obtener también gratificación grupal e individual. En función de las técnicas en la dirección de equipos, se pueden aplicar desde los responsables o líderes para objetivos como fomentar participación, propiciar el diagnóstico conjunto y la toma de decisiones, organizar el equipo y planificar las trayectorias y resolver conflictos. Las técnicas sirven para abordar todas estas posibles dificultades o obtener estos posibles logros que venimos mencionando. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, siempre tengan en cuenta esto. Tienen que tener muy claro qué es lo que quieren que pase. Y a partir de eso, las técnicas que son propuestas de un hacer juntos, consignas de un hacer, que van a favorecer el logro del objetivo a partir de que uno propone un hacer y en ese hacer van a ir surgiendo los pensamientos, las asociaciones, los nuevos descubrimientos, los nuevos aprendizajes que van a permitir lograr el objetivo. Uno tiene un objetivo y propone técnicas dinamizadores porque mueve la estructura grupal y en este movimiento grupal el mismo grupo va a ir logrando el objetivo. Vamos a hablar de objetivos y categorías. En realidad hay muchísimas categorías posibles de técnicas. Están los que se llaman de caldeamiento o calentamiento, están las de evaluación y cierre, están las técnicas de comunicación. Hay un montón de categorías que existen en torno a las técnicas grupales. Pero acá vamos a hacer mención a tres categorías que son probablemente las que más tengan que ver con los ámbitos laborales o con las que se puedan aplicar en equipos de trabajo. Las primeras van a tener que ver con las técnicas diagnósticas participativas y que permiten establecer diagnósticos conjuntos y toma de decisiones en relación a esos diagnósticos. Es decir, acuérdense, siempre venimos hablando de consignas que permiten un movimiento grupal y en ese movimiento grupal devendrán las respuestas que permitan lograr el objetivo. Entonces, estas técnicas lo que propician es que el grupo pueda establecer diagnósticos. Y cuando uno establece diagnósticos, obviamente puede ya ir empezando a pensar las alternativas de acción. Las otra categoría de técnicas que vamos a ir nombrando, que también se aplican muchísimo en el ámbito organizacional y en el ámbito laboral y de los equipos, son las técnicas para la planificación. Están directamente relacionadas. En general, en un devenir de una estructura de un equipo o de una organización, tienen que aparecer estas dos dimensiones. Es decir, si primero establecimos un diagnóstico, después tenemos que establecer un plan de acción. Primero aparecerá en qué situación estamos, cuáles son los problemas que afrontamos y necesariamente qué hacemos para ir resolviéndolos. Entonces, aparte de las técnicas diagnósticas participativas, estarán las técnicas para la planificación, que es aquellas a partir de las cuales se pueda planear consensuadamente las acciones a seguir. Por último, una dimensión que va más allá de los ámbitos organizaciones laborales, pero que también es necesario, porque estamos hablando de interrelaciones entre personas, son las técnicas que permitan el mejor
funcionamiento o el funcionamiento más adecuado a nivel relacional del grupo. Técnicas vinculares o para la disolución de obstáculos. ¿Qué significa? Trabajan la misma interacción y los conflictos que surjan de esa interacción en el grupo. Vamos ahora a adentrarnos un poquito en estas categorías. Venimos diciendo que las técnicas son herramientas que pueden ser muy eficaces para lograr objetivos, a partir de proponer consignas al grupo y que en ese hacer conjunto del grupo irán apareciendo las respuestas que nos permitan lograr el objetivo planteado. Hablamos también y dijimos, para que las técnicas funcionen, tiene que establecerse claramente cuál es el objetivo a lograr y pensar a partir de eso cuál es la técnica más adecuada. Cualquier propuesta de trabajar a partir de técnicas parte de esa cuestión absolutamente básica, si se quiere. Tengo que tener claro cuál es mi objetivo y a partir de eso, qué técnica uso. Porque recuerden, las técnicas son herramientas. ¿Cuál aplico en función de lo que quiero lograr? Si bien las técnicas promueven un hacer del grupo, y en realidad el conjunto de respuestas va a surgir del grupo, de ese equipo que esté trabajando allí, hay ciertas cuestiones que tiene que considerar quien propone las técnicas. Las respuestas surgen a partir de la producción grupal, pero esto implica también un trabajo de quien propone las técnicas para que las técnicas funcionen de esa manera. Lo primero, ya dijimos, tener claro el objetivo y la propuesta de técnica. Y en las técnicas diagnósticas participativas, que son las primeras que estamos nombrando, la primera cuestión es que tienen que participar o estar implicados todas las personas que intervienen. Las técnicas diagnósticas participativas cumplen con un objetivo fundamental que es establecer un diagnóstico entre todos. Si uno trae un diagnóstico prefabricado y lo impone a un equipo de trabajo, probablemente el grado de involucramiento es mucho menor. Cuando todos los intervinientes son los que generan el diagnóstico, están absolutamente involucrados con él porque ese diagnóstico es su producto. Además de que probablemente sea un producto muchísimo más rico. ¿Por qué? Porque aparecen las miradas, perspectivas y saberes de todos los integrantes. Es decir, pensar que el diagnóstico sea entre todos es lo primero, es el lugar desde el cual se tiene que pensar estas técnicas. En sí, pensar un diagnóstico entre todos muy probablemente va a generar dos efectos casi inmediatos. Mayor involucramiento con el diagnóstico y un diagnóstico más rico y más exacto. ¿Por qué? Porque todos participan de él. Por eso, esta condición básica de implicar a todos los intervinientes. También asegurarse que todos comprendan exactamente qué se debe hacer para completar la actividad. Para implicarlos e involucrarlos, todos tienen que tener claro cuál es la propuesta, la consigna de esa técnica. En general, tienen momento las técnicas participativas y hay que cuidar que se cumplan todos estos momentos de manera clara, organizada y adecuada. Enunciación de problemas, jerarquización, elección de aquellos abordables, formulación de alternativas de solución, etc. Todos estos son los aspectos que cuando ustedes vean las técnicas aparecen en la misma consigna de la técnica. Bueno, todos tienen que estar desplegados y claramente, porque las técnicas aparte, generalmente las técnicas diagnósticas participativas, lo que facilitan es un procedimiento, una manera, un método de pensar juntos. Bueno, también desde quien las propone, tiene que haber una escucha activa y una indagación a los participantes para ir rescatando toda la riqueza de lo que se está
dando. Estar muy atentos a rescatar todo aquello valioso que se está produciendo. Hay que estar muy atento a eso. El grupo va a empezar a producir. Quien propone tiene que estar posicionado en rescatar lo que se produce, desde la escucha múltiple, desde la indagación cuando se está produciendo, y también que quede todo plasmado en las matrices armadas para tal fin. Porque algunas de las técnicas diagnósticas participativas, por ejemplo el FODA, el árbol de problemas, la espina de pescados, tienen estructura de diagramas. Bueno, todo lo que se produjo tiene que estar volcado ahí, que es visualmente la producción que declara para todos. Las técnicas para la planificación tienen o hay que considerar exactamente lo mismo que se dijo previamente. Es decir, la riqueza está en el producir juntos. El producir juntos, una vez más, genera dos efectos muy potentes, casi les diría, ya a partir de proponer estas técnicas. Primero, involucramiento y segundo, calidad de respuesta, porque hay múltiples aportes. Entonces, para planificar las acciones a seguir, el consenso, el involucramiento y la riqueza de estas propuestas son como logros que muchas veces adquieren a partir de proponer estas técnicas. Y a partir de eso, una vez más, el rol de quien las propone tiene que ser muy activo y tiene que analizar las mejoras o soluciones posibles, establecer cómo se efectuará la división de tareas y el papel que corresponde a cada uno de los miembros dentro de esta división, identificar los elementos centrales para la realización de un trabajo colectivo y planificar las etapas necesarias para el abordaje del trabajo colectivo. Como antes lo veíamos en las técnicas diagnósticas, básicamente quien las propone tiene que generar las condiciones, propone un hacer del grupo, acompaña ese hacer del grupo, y en aquello que también tiene que estar activo es en rescatar y organizar la riqueza de lo que el grupo produce. Por eso, una vez más, hay que incorporar la opinión de todos los integrantes, asegurar la comprensión exacta de las consignas, cuidar que se cumplan todas las instancias de producción, indagar activamente a los participantes, auxiliar cuando se considere necesario en la diagramación metodológica, aclarando términos, ayudando a la correcta formulación de las acciones, ordenando la producción grupal, es decir, a veces también incluso pueden surgir dificultades en torno a qué se me pide, por ejemplo, cuando se pide objetivo y acciones, cuál es la diferencia, cuáles son objetivos, cuáles son acciones. Bueno, muchas veces va a haber que guiar también metodológicamente para que la producción se ajuste a lo que la metodología propone. Y una vez más, plasmar todo lo trabajado en las matrices, afiches o aquella forma que contemple la técnica. La última de las categorías que yo les había mencionado se aplican en general en cualquier situación donde haya personas juntas son las de las técnicas vinculares. En su implementación hay que considerar también ciertos aspectos. El primero es que quien coordina, quien dirige la técnica, quien la propuso y la coordina y la dirige, tiene que estar muy atento a lo que va sucediendo allí. ¿Por qué? Porque las técnicas vinculares lo que facilitan o lo que promueven a partir de la consigna dada es que el grupo actúe en torno a aquel eje que se haya decidido abordar, roles, comunicación, vínculos, o se pueden dar todos juntos, muy probablemente. El grupo produce a partir de la consigna. La técnica, una vez más, va a tener valor a partir de que el mismo grupo pueda pensar, interiorizar lo que pasó, descubrir a partir de lo que pasó y a partir de eso generar alternativas. ¿Qué significa? Que primero hay que introducir la pregunta o el señalamiento para que el mismo grupo pueda articular lo que aconteció con las modalidades de interacción grupal existentes. Es decir, activamente
a través de la pregunta o el señalamiento, le vamos mostrando que en ese suceder, a partir de la técnica, se pueden ver modalidades de interacción grupales que existen en ellos. A partir de ahí, promover una mirada crítica de cómo se están sucediendo estas modalidades y qué efectos tienen, si están buenas, si están malas, qué pasa en el grupo a partir de esto. Y a partir de eso estimular la elaboración de propuestas que apunten a la modificación de esas pautas relacionales vigentes. Es decir, como simplificando muchísimo el recorrido, estas técnicas lo que proponen o lo que permiten muchas veces es que aparezcan en ese mismo hacer ciertas modalidades de interacción grupal existentes que no están buenas. A partir de que aparezcan o emerjan en esa dinámica que se propone en la técnica, uno puede empezar a pensar, bueno, ¿cómo modificarlas? O también, porque muchas veces puede pasar, descubrir todo lo que hacemos bien y cómo seguir potenciándolo, porque las técnicas vinculares sirven para dos cosas, para modificar lo que hay que modificar y para fortalecer lo que está bueno en el suceder de ese grupo. Hasta acá anunciamos muy brevemente algunas categorías de técnicas y aspectos a considerar en la implementación. En la misma clase hay algunos ejemplos de técnicas. Las técnicas están disponibles, hay infinidad de libros sobre eso, se pueden conseguir en búsquedas de internet. Estas herramientas están disponibles. Realmente uno fácilmente puede acceder a estas propuestas de las técnicas grupales. Digamos, esos insumos los van a encontrar fácilmente. Lo importante es desde qué lugar se los aplica. Y una vez más, a partir de estas indicaciones, es importante no proponer una técnica meramente, sino tener claro un objetivo, tener claro qué técnica es la adecuada para el objetivo, lo cual va a ser fácil si tengo claro el objetivo. Y a partir de ahí, promover lo que una técnica puede generar, que es la producción, el aprendizaje grupal. Es decir, ¿cuál es el valor de las técnicas? El valor de la técnica es lo que el grupo, equipo, pueda generar. Y ahí sí tendrán que estar muy atentos para resumir, espejar la producción grupal. Quien produce es el grupo. ¿Qué producen ustedes? La oportunidad a partir de la técnica que produzca el grupo y favorecer que el grupo se dé cuenta de todo lo que ha producido. Si esto se da, realmente muchas veces las técnicas van a ser facilitadores de lograr los objetivos y generar aprendizaje y cambios en el grupo o equipo de trabajo.